de nuevo, vamos a compartir y vamos a ver, a continuar viendo el libro. Ya vimos entonces, vimos que tenemos dos ecuaciones que me definen la entropía. Y eso significa, como ustedes ven en la entropía, tenemos energía interna y entalpía, presión y volumen, presión y variación de volumen, volumen y variación de presión. O sea, que usted va a tener energía interna cuando cambia, cuando la presión es constante y varía el volumen. Lo que quiere decir, nosotros tenemos aquí dos procesos. ¿Cuáles son estos dos procesos cuando la presión es constante? Isobárico. Por ese isobárico, cuando no cambia la presión, es el mismo isentrópico. Y cuando tenemos que cambiar la presión, pero el volumen es constante, entonces cambia la entalpía, porque aumenta la energía interna. O sea, aquí hay energía interna y entalpía. Es difícil diferenciarlo entre los dos. Lo que pasa es que energía interna, cuando cambia la energía interna al variar el volumen, y cambia la energía interna al aumentar la presión, al cambiar la presión. Y las gráficas, esa gráfica o esta tabla o una gráfica TDS que la vamos a ver, tiene que tener esas variables. ¿Ok? Déjame ver dónde está la gráfica TDS. Creo que es un poco más arriba, déjenme ver. Creo que hay una gráfica TDS. No, está un poco más abajo. ¿Ok? Pero ya tenemos esas dos relaciones. Entonces vamos a ver rápidamente cambio de entropía en sólidos y líquidos, o en líquidos y sólidos. Recuerden que líquidos y sólidos pueden aproximarse como sustancias incompresibles, o sea, que el volumen no cambia. Y si el volumen no cambia, su entropía tiene que ser con la segunda o la primera ecuación. ¿Por qué? Perdón, con la segunda. ¿Por qué? Porque el volumen no cambia, no son compresibles. Por lo tanto, tiene que ser con la entalpía. Por eso, bueno, aquí tenemos de la energía interna, pero esa es otra expresión, vamos a decir, de la misma entropía, pero aquí vamos a tener constante el volumen, entonces C una constante. Vamos a ver entonces, como no son compresibles, dado que el volumen específico permanece sin cambios, casi sin cambios, por lo tanto el diferencial de B es aproximadamente cero, tanto para líquido como para sólido. Y para eso entonces la ecuación 725 se reduce a esto, la 725. O sea, como esto es cero, dB es cero, la 725 se reduce a du de t, o sea, a esta parte, porque esto da cero. Y este du de t es lo mismo que C de t entre t, o sea, donde C es capacidad calorífica a presión y el volumen constante va a dar igual, porque la presión, como no cambia el volumen, vamos a tener la capacidad calorífica a presión constante es igual a volumen constante y igual a C, simplemente no cambia. Por lo tanto, du igual a C de T para sustancias incompresibles. Entonces, el cambio de entropía durante un proceso se determina por integración de esta ecuación C de T. ¿Ok? O sea que el cambio de entropía entre dos puntos, entre el punto 1 y el punto 2 que usted integra, va a ser igual a C por T, C que es función de T, que es la capacidad calorífica, que es función de T, por dt de T. Variación de la temperatura. Entonces usted tiene aquí que C en promedio y el logaritmo de T2 entre T1, al usted evaluar este diferencial, como T una fracción, una división, es el logaritmo. Entonces tiene el logaritmo de la relación de las temperaturas. Y va a ser en kilojoule por kilo por grado. ¿Por qué? Porque entra el grado, bueno, porque es una diferencia de temperatura. Entra el grado Kelvin. Donde C promedio es el calor específico promedio. Ese calor específico es igual a la capacidad calorífica, porque ustedes recuerdan que el calor específico es la cantidad de energía que consume un gramo de una sustancia cualquiera para elevarla a un grado de temperatura, que aquí es Kelvin.
O sea, es promedio a lo largo del proceso de integración. Ese intervalo entre 1 y 2 se saca el promedio de Cp. Observe que el cambio de entropía de una sustancia verdaderamente incompresible solo depende de la temperatura, no depende de la presión. Eso está lógico. Ok, entonces la ecuación 728, esta, que ya usted sabe que el cambio de entropía es la capacidad de calor específico promedio por el logaritmo de la relación entre la temperatura. Se puede usar para determinar con exactitud razonable los cambios de entropía de sólidos y de líquidos. Sin embargo, para líquidos que se expanden mucho con la temperatura, porque hay algunos líquidos que se expanden mucho, ok, puede ser necesario tomar en cuenta ese efecto de expansión, o sea, ese cambio de volumen, y habría que dejarlo en la ecuación. En ese caso, sobre todo cuando el cambio de temperatura es grande. ¿Ok? Una relación para procesos entrópicos de líquidos y sólidos se obtiene igualando la relación del cambio de entropía a cero. ¿Por qué? ¿Por qué igualamos el cambio de entropía a cero? Dice, oígame, dice, una relación para procesos isentrópicos. Isentrópico significa que tiene la misma entropía en ambos puntos. No cambia la entropía. ¿Ok? Por lo tanto, esto va a ser igual a cero. Y si esto es igual a cero, entonces las temperaturas son iguales. Porque C no es cero. Lo que es cero es el logaritmo entre los dos, de la suma. Y cuando el logaritmo es cero, ¿cuándo el logaritmo de una cifra es cero? ¿Cuándo? ¿De qué número el logaritmo es cero? Pero díganme. O sea, ¿qué es lo que es el logaritmo? La potencia, hay que elevar una base para tener un valor. Si el logaritmo de cero, quiere decir que lo elevó a cuánto. Porque si el logaritmo de 1 que da aquí, todo número elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. Por lo tanto, el logaritmo de 1 es 0. Como la capacidad calorífica no es 0, entonces lo que tiene que ser 0 es el logaritmo. Y el logaritmo, para que dé 0, tiene que ser el logaritmo de 1. Y ese es el logaritmo de 1 porque T2 es igual a T1. Ok, si el logaritmo de 0, de 1, cualquier logaritmo da 0, es el logaritmo de 1. El único que da 0 es el logaritmo de 1. ¿Por qué? Porque todo el número elevado a la 0 da 1. 10 a la 0, ¿cuánto da? 1. Entonces, quiere decir que son iguales. Es decir, que la temperatura de una sustancia verdaderamente incompresible permanece constante durante un proceso isentrópico. ¿Ok? Por consiguiente, el proceso isentrópico de una sustancia incompresible es también isotérmico. Por eso usted va a decir que el proceso es isentrópico e isotérmico. Y eso se acerca mucho a líquidos y sólidos, pero no a gases. Vamos a ver este ejemplo rápido y aquí lo vamos a dejar. Y ustedes van a estudiar las secciones, pero se las voy a poner para que después no pongan ninguna excusa a los 3 grupos. Y tienen que estudiarlo como yo lo estoy analizando y ustedes discutirlo para que el próximo sábado no hablen sin saber lo que están diciendo. ¿Ok? Que creo que es el día 4. Déjenme ver. El 7. Wow, falta tanto. Y ese es el último sábado, ¿ok? Y le voy a poner entonces una tarea para que la suban también ese día. Ok, vamos a ver el efecto de la densidad de un líquido sobre la entropía. Porque ¿qué pasa? Decimos que el líquido es incompresible, pero dos líquidos muy diferentes desde el punto de vista de la densidad, o sea que uno es mucho más denso que otro, no es posible que tengan la misma entropía.
Claro que no. Eso es lógico. Entonces, vamos a ver la relación que hay entre la densidad y la entropía. Pero el metano líquido, oye, cogieron un ejemplo sumamente difícil, porque el metano solamente puede ser líquido, ¿verdad?, para aplicaciones criogénicas. ¿Sabes qué son aplicaciones criogénicas? ¿Quién sabe qué puede decir? Metano solamente puede ser líquido bajo presión, profesor. Cuando No, está a no, cierta presión. no, presión y temperatura. El metano no se licúa fácilmente. El metano se licúa a 82 grados bajo cero de temperatura para una presión altísima. Claro, tenemos la temperatura crítica del metano, que son 82 grados bajo cero. O sea, que tiene que estar por debajo de esa temperatura para que esté líquido. ¿Ok? Se puede poner líquido, todo el gas se puede licuar. Recuérdese que en el cero absoluto no, nada se mueve. En el cero absoluto, o sea, 273 grados negativo, grados Celsius negativo, ahí nada se mueve, ni los gases. Los gases se vuelven sólidos a esa temperatura. ¿Ok? Por lo tanto, el metano debe estar menos de ahí para que se pueda estar líquido. La tabla 7.1, en la tabla 7.1 se presentan las propiedades del metano líquido a varias temperaturas y presiones. Eso significa que esa tabla fue desarrollada experimentalmente. Entonces vamos a determinar, determine el cambio de entropía del metano líquido cuando se somete a un proceso de 110 grados Kelvin y un milipascal y un megapascal hasta 125 megapascal de presión. ¿Ok? Vamos a ver entonces esa tabla. Dice esta tabla para el metano líquido. Para 110 y 120 grados Kelvin y a una presión de 0.5 megapascal, a estos valores, tenemos esta densidad. La densidad varía un poco, pero a medida que usted aumenta la presión, disminuye la densidad. Digo, aumenta la temperatura, disminuye la densidad cuando aumenta la presión. Este es el valor de la entalpía que va aumentando con la temperatura. Este es el valor de la entropía que también va aumentando. Y este es un valor específico que también aumenta. ¿Ok? Entonces, me dicen, primero usando las propiedades tabuladas, o sea, usando esa tabla. Y segundo, considerando el metano líquido como una sustancia incompresible, o sea, para usar la fórmula. Y además decir cuál es el error que se introduce en este último caso, al suponerlo incompresible. Fíjense una cosa, que en esta tabla se supone que él es líquido desde 191 hacia atrás. O sea, menos de ahí es líquido. O sea, que en 110, 120 es líquido. Pero miren cómo a diferentes temperaturas su densidad fue cambiando, o sea, fue disminuyendo. ¿Eso qué significa? Que disminuyen los kilogramos por metro cúbico a mayor temperatura. Porque es que es compresible. Es líquido, pero es compresible. Que se puede comprimir si usted aumenta la presión. Claro, también aumenta a esta temperatura, pero aumentando la presión, mire, aumentando la presión, aumenta la densidad. Lo que quiere decir que es compresible. A esta temperatura, aumentando la presión, aumenta la densidad. Entonces, si es compresible y usted lo supone incompresible, introduce un error. ¿Cuál va a ser el error? La diferencia entre las dos entalpías que vamos a calcular. Ok, vamos a ver. El metano líquido es sometido a un proceso entre dos estados específicos. Se determinará el cambio de entropía del metano usando los datos reales de la tabla
y suponiendo que el metano es incompresible. Un segundito. Ok. Análisis. Si se toma una unidad de masa de metano líquido como unidad de masa, una unidad de masa, en la figura 7, ven figura 729, este es un ejemplo, o sea, un esquema del ejemplo, y se toma una masa, aquí no dice la masa, simplemente está la presión que me dicen 5 y 120, y aquí 1 y 110, la presión, como dice aquí, 1 y 110, 5 y 120. Bueno, una masa unitaria quiere decir una unidad de masa, porque igual cuando lo divides se va ahí, y esa es un kilo, para tenerlo por unidad de masa, cogemos un kilo. Okay. En P1 que tiene la presión 1, que son un megapascal, la entropía es de 4.804. La entropía 4.878. ¿Se ve? Y la entalpía, y ahí, y la capacidad calorífica es 3.471. 3.471. O sea, estamos aquí. Estos dos valores, usted ve, entropía y capacidad calorífica. Usando la tabla, vamos a ver. Usando la tabla. El punto 2, también usando la tabla, me dice que tengo una presión de 5 y 120. Entonces vamos a la tabla en 5 y 120. Como es 120, vengo aquí 5 y tengo 51, 5145 y 3486. Son esos dos valores. Por lo tanto, el cambio de entropía es este menos este. Este menos este. Y me da 0.270 kilojoules por cada kilogramo por cada grado Kelvin. O sea, así usted busca la entropía de cualquier líquido o de cualquier sólido si tiene la tabla. ¿Ok? Entonces esa tabla está en los anexos. Ahora, si lo consideramos líquido, vamos a calcularlo con la fórmula. Dijimos que era igual a la capacidad calorífica por el logaritmo de T2 entre T1. La T2 es 120K y T1 110. Entonces usted coge 110, 120 entre 110. Y la capacidad calorífica promedio es la suma de estos dos entre 2. O sea, este más este entre 2. ¿Por qué? Porque es la capacidad calorífica promedio entre los dos puntos. Vamos a comprobarlo para que ustedes vean. Tenemos acá 3.471 más 3.486 entre 2 debe dar esto que está acá, 3.4785 por el logaritmo de la relación entre las temperaturas. Entonces 120 entre 110, vamos a limpiar aquí, 120 entre 110 me da 1 punto tanto, entonces busco el logaritmo de esa cifra y me da 0.087. No lo ponen acá el valor, simplemente lo calculan, ¿sabes? No lo tienen acá, pero multiplicamos esto por la entropía, en la capacidad calorífica promedio, por 3.4785 y debe dar 3.03. 0.3026, 0.303 para redondear. Ok, y aquí me dio 0.270. Ok. Bueno, aquí sacaron aquí la capacidad calorífica promedio. Entonces, ¿cuál es? Ellos no me dicen, ok, el error. ¿Cuál va a ser el error? Fíjense bien. Entre esta entropía y esta entropía, que son diferentes, usted busca la diferencia y la divide entre ¿cuál de las dos? La debe dividir entre la que realmente es incompresible. O sea, la que como si fuera, ¿cómo es?
debe dividirla entre la que está más segura, que es esta. Debe dividirla entre 270. Entonces busca la diferencia de esos dos y lo divide entre esta. O sea, esta menos entre esta y lo multiplica por 100. Y te va a dar 12.2% de error. Oiga bien, entonces este resultado no debe sorprender. ¿Por qué? Porque la densidad del metano líquido cambia durante el proceso de 425 a 415. Por lo tanto, la masa por unidad de volumen es menor. Por lo tanto, la capacidad calorífica, una diferencia de entropía, va a ser, porque la entropía es por kilo. ¿Usted ve? Como esto es por unidad de kilo, usted ve, por kilo. Y hay uno más denso, entonces más denso va a tener más calor. Por eso, esta diferencia es un 3% del volumen, lo cual nos hace cuestionar la validez de la suposición de que el metano que sea incompresible. Sin embargo, esta suposición aún nos permite obtener resultados bastante, digamos, confiables, con menor esfuerzo. O sea, teniendo la ecuación y las temperaturas, lo que usted podría hacer, ya conociendo cuál es la diferencia, multiplicarlo por un factor de corrección, o sea, la que le dé, usted lo divide entre 1.12. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque ya usted tiene un 12%. Ya usted sabe que es 12%. Si usted sabe eso, si usted divide usted tiene este valor y este valor. Si usted divide este entre 1.12, le va a dar el otro. O sea, si usted tiene 3.03, perdón, 0.303 entre 1.12. ¿Por qué 1.12? Entre 1.12 es 12%. No, perdón, porque no es así. O sea, yo tengo que multiplicarlo como es a rebajarle. Eso es importante que ustedes es bueno que yo lo hiciera para que ustedes vean. Este tiene un 12% más que este. Por lo tanto, yo debo dividir esto entre 1.12 y le va a dar esto. ¿Ok? O sea, 0.303 entre 1.2. Debe darle 12. ¿Por qué? Bueno, porque si hay algo que aumenta, 1%, usted lo divide entre 1, que va a dejarlo igual, más la parte del por ciento, que es el que va a rebajar. ¿Se entendió más o menos, verdad? Bien, el problema. Sí, claro. Entonces, aquí hay un ejemplo, aquí hay otro ejemplo de ahorros a reemplazar una válvula en una turbina. O sea, cambiar la válvula, hay que ver por qué, estudien eso. ¿Ok? Luego tenemos 7.9, cambio de entropía de gases ideales. Eso yo quiero que los tres grupos estudien eso. Y se lo voy a poner ahora mismo en la plataforma. ¿Ok? Y van a subirme su resumen. Cambio de entropía de gases ideales. Y este es más Disculpe. Dígame. En la clase anterior, el resumen era 7.7 grupo 1, 7.8 grupo 2 y 7.9 grupo 3. O sea, a nosotros el grupo 3 nos tocó ese mismo resumen. Pero no lo hicieron. Yo lo hice, sí. ¿Cuál es lo que hizo? El 7.9, cambio de entropía de gases ideales. Bueno, pero más lo subí a la nadie, plataforma. pero con su grupo o usted solo. En el grupo, cada quien hizo su resumen y lo subió. Ok, muy bien, entonces. Entonces, los otros dos grupos no hicieron nada, entonces. ¿Ustedes del grupo 3? Grupo 3, sí. Dígame, ¿hay alguien del grupo 1 y del grupo 2 ahí? Yo soy del grupo 2, profesor Alexis. Alexis, y Gustavo, no hicieron nada, ¿verdad? Grupo 1, profesor Gustavo.
¿Y usted, Gustavo, no hizo nada del 7-7? Por accidente, profesor, cuando decía 7.8, solamente entendí que era del tema 8. Ajá. Entonces yo soy un resumen del tema 8. ¿Usted es el grupo 2 entonces? Grupo 1. No, pues el grupo 1 era el 7. Me equivoqué de dos maneras y entonces, si me da la oportunidad ahora de rehacer el resumen, volverlo a subir. Hágalo de nuevo de los dos grupos, del grupo 1 y del grupo 2. Ya lo explicamos. Yo creo, voy a ser más exigente con ustedes porque ya yo lo expliqué. ¿Ok? Y además, el grupo 1, oiga bien, el grupo 1 va a explicar el ejemplo 7, este ejemplo 7-8. El ejemplo 7-8. ¿Ok? Y se lo va a poner el 7-8, el grupo 1, el 7-8, ¿ok? ¿O dos? Tengo entendido. Bueno, sí, grupo 2. El grupo 2, ejemplo 7-8. Yo le digo para que el grupo 1 explique, suba su resumen del 7-7, que fue el que yo expliqué. El grupo 2, el ejemplo 7-8. Y el grupo 3 ya subió su resumen, yo lo voy a revisar. ¿Ok? De acuerdo. Muy bien, entonces lo que quedan pendientes, el grupo 1 sube su resumen y el grupo 2 también tiene que subir su resumen, pero el grupo 2 además va a ser el ejemplo 7-8. Y lo va a subir. ¿Ok? Y se lo va a poner ahora mismo en la plataforma como tarea. Así es que nos vemos el próximo sábado y ahí vamos a terminar el curso. Profesor, hay algo que no entendió, me confundí cuando usted habló. Ajá. A nosotros, el grupo 2 le toca el 7-8. Ajá. De ahí es que va a subir su resumen y va a exponer en la próxima clase, ¿de acuerdo, verdad? Correcto, sí. Pues estamos claros ahí. Pero está incluido también el ejemplo 7-8. Ok, el ejemplo 7-8. No el 7-7, no el 7-7, el 7-8. No, porque a nosotros no toca el 7-8, profesor, al grupo 2. Ok, pero con el ejemplo 7-8 que le digo. Ok. Está bien. Entonces ya ustedes saben, chequen la plataforma que se lo voy a poner ahora mismo. Nos vemos el próximo sábado. Ok, profesor. Ok. Ok, profesor. Bye bye.